a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Es muy alegre ver a tantas personas que se han unido. Hoy vamos a hablar de la guía para el diagnóstico de la demencia. En general sabemos que hay una tendencia a que la esperanza de vida va aumentando y, por ejemplo, se ha mostrado cómo a través de los años la gente llega a vivir mucho más largo tiempo. Sin embargo, nosotros sabemos que las personas queremos vivir por un largo tiempo, pero también queremos vivir de una manera saludable y tener no solo un cuerpo sano, sino también envejecer con una mente sana. Es frecuente que escuchemos personas que tienen problemas de memoria o que andan con enfermedad de Alzheimer y nos preguntamos, ¿a quién le da el Alzheimer? Realmente, la demencia tipo Alzheimer es una enfermedad común, desafortunadamente. El mayor factor de riesgo es la edad y por eso sucede en personas mayores y realmente afecta a personas de toda raza, color, etnia, como vemos en la foto, que realmente no distingue ningún color ni estado social. Sin embargo, nosotros sabemos que en Estados Unidos, por ejemplo, los latinos tenemos un riesgo más alto de desarrollar enfermedad de Alzheimer, aproximadamente 1.5 a 2 veces más alto comparado con caucásicos. Y las personas se preguntan por qué. Algunas de las hipótesis que se saben es que de pronto estén relacionados en parte con un mayor carga de riesgo cardiovascular, como hipertensión, diabetes, colesterol, entre otras cosas. Sin embargo, sabemos que esa no es la explicación completa y que pueden haber otros factores como factores determinantes sociales de la salud que también afectan esta predisposición a sufrir de la enfermedad de Alzheimer. Por eso es importante decir que los latinos debemos participar en estos esfuerzos de investigación para que nosotros podamos encontrar una respuesta, no solo a por qué tenemos un riesgo más alto, sino también cómo podemos prevenir esta enfermedad en nuestra población. Con el tiempo hay cambios de la memoria y es probable que a medida que las personas envejecen tienen cambios que están relacionados como, por ejemplo, tener más dificultades recordando nombres de ciertas personas u olvidando en dónde pusieron las llaves o a qué iban a una pieza o a la otra. Sin embargo, hay un punto en el que las situaciones no parecen ser normales, en el que trascienden un estado en el que las personas empiezan a necesitar ayuda de sus familiares, como por ejemplo para pagar las cuentas, mantener las finanzas, recordar citas, entre otras. En general, en los latinos nosotros vemos, por ejemplo, que puede haber cierto estigma o una tendencia de pronto a no buscar ayuda temprana, porque pensamos que los cambios de memoria son normales con la edad, pero esto es algo que no es cierto. En general podemos atribuir los cambios de memoria a la edad, a veces a depresión, o a veces es como vemos las cosas de una manera normal, pero lo importante es reconocer que no es así y que debemos buscar ayuda y atención a tiempo. Queremos ir el estigma y saber que no está solo, que si ustedes tienen algún familiar o ustedes tienen problemas de memoria, es importante buscar ayuda. En Estados Unidos, cada 65 segundos una persona está diagnosticada con enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles son algunos de los hechos? Existen muchos mitos y desinformación acerca de la demencia. Primero que todo, es verdad, porque hay un temor, hay un miedo, porque en parte es difícil tener un diagnóstico de una enfermedad para la cual digamos que en este momento no tenemos una cura. Entonces es temeroso
La razón por la cual debemos cambiar este estigma, buscar ayuda, tener un diagnóstico, es porque asimismo es como vamos a poder llegar a encontrar un tratamiento que nos permita cambiar la trayectoria de la enfermedad. Muchas veces las personas se preguntan si el Alzheimer y la demencia son lo mismo. La realidad es que la demencia es más un término global y el Alzheimer es una causa específica de demencia. Yo le doy a las personas un ejemplo. Por ejemplo, la fiebre. Cuando uno dice, ay, tengo fiebre o calentura, se está refiriendo al aumento de la temperatura y esto puede ser causado por alguna enfermedad como la gripa, la influenza u otras, o una infección urinaria o alguna otra enfermedad. Entonces es más un síntoma, pero no nos dice específicamente cuál es la causa. El olvido es lo mismo que el Alzheimer, es otra pregunta común. Y en general lo que queremos explicar es que el olvido no es lo mismo que el Alzheimer. Por eso es importante tener una evaluación porque hay cosas que pueden considerarse normal y otras que pueden ser un umbral en el que la persona empieza a requerir ayuda para desempeñarse en su vida diaria. Otra pregunta es, ¿las personas mayores son las únicas que pueden desarrollar demencia? Y aquí la respuesta es que sabemos que el mayor factor de riesgo para la demencia es la edad, entonces es verdad que a medida que envejecemos hay un riesgo más alto de tener demencia, esto es en personas mayores de 65 años. Sin embargo, sabemos que hay otro tipo de demencias que pueden presentarse a una edad más temprana, incluyendo, por ejemplo, la demencia frontotemporal o algunos tipos de enfermedad de Alzheimer que son de inicio genético. Otra pregunta que la gente se hace es si la demencia siempre significa pérdida de memoria. La respuesta es que no es así. La demencia a veces puede presentarse como cambios iniciales en el comportamiento. A veces pueden ser cambios de personalidad, a veces pueden ser cambios en el lenguaje, en el que la persona tiene dificultades para expresarse o para comprender el lenguaje, o dificultades visoespaciales y de otro tipo. Cuando hablamos de problemas de memoria, es preocupante, especialmente digamos si observamos eso en un ser querido, en nuestros padres, abuelos o en nosotros mismos y uno se pregunta, ¿esto es lo que está pasando aquí? Entonces, cada vez que una persona se indague y diga qué está pasando aquí, qué está sucediendo, es muy importante hablar con su médico de cabecera, lo que en inglés nos referimos como el PCP o el doctor primario. Esto es importante porque podemos hacer una evaluación que nos permite identificar de pronto causas que pueden ser reversibles o tener una evaluación más a fondo que nos permita identificar si estos cambios de pronto son más relacionados con la edad o realmente pasan el umbral de algo que sea más preocupante. Por ejemplo, ustedes pueden solicitar una cita con su doctor primario y manifestar cuál es el problema específico que están teniendo, dar ejemplos de cuáles son los problemas de memoria que han notado. También es importante tener como una historia colateral y es bueno tener un familiar o un amigo cercano que pueda brindar información adicional acerca de estos cambios que han venido pasando en la persona. A veces las personas se preguntan, ¿por qué es importante tener un diagnóstico? ¿Para qué si no hay una cura? Muchas veces la gente piensa. La verdad es que es muy importante porque en la medida que tengamos esta información podemos planificar mejor. También nos permite obtener mejores cuidados de salud, porque hay maneras en las que podemos hacer el proceso más lento, podemos tratar cosas que se pueden modificar y podemos empezar medicamentos que pueden ayudar a mejorar los síntomas de la enfermedad. También es importante conocer los recursos disponibles porque, como hablamos al principio, no están solos. Esto es una comunidad, no solo el sistema de salud, sino también en la sociedad y otras fuentes deben ser apropiadas para brindar ayuda y apoyo. Es importante también tener preparado un plan de cuidados, porque cuando sabemos a lo que nos vemos enfrentados, podemos planificar mejor el futuro. También podemos involucrarnos con la investigación, especialmente en este tiempo que está muy emocionante porque sabemos que en el camino hay medicamentos que están de pronto a punto de ser aprobados
que tengan una influencia en modificar los síntomas de la enfermedad hasta cierto punto. Digamos que todavía no tenemos una cura que definitivamente pare la enfermedad, pero se están desarrollando muchos avances que ojalá prontamente nos permitan llegar a ese punto. Entonces, de nuevo, regresemos a hablar qué es la demencia. Cuando hablamos de la demencia nos referimos a este término que es como una sombrilla. ¿Qué quiere decir eso? Que abarca muchas cosas distintas. Por mucho, el tipo más común de demencia es la enfermedad de Alzheimer, que el prototipo es que se presenta con una pérdida progresiva de la memoria. Sin embargo, como yo mencioné antes, no es el único tipo y también en personas de pronto un poco más jóvenes puede haber demencia frontal, demencia vascular en las personas que, por ejemplo, han tenido stroke o las que tienen mayor riesgo cardiovascular y otros tipos como la demencia de Lewy o personas que tienen Parkinson u otros tipos que de pronto son un poquito más raros. A veces también nos preguntamos de un nuevo término que se está usando y a veces se escucha que es el deterioro cognitivo leve o trastorno cognitivo leve como está acá. A veces cuando las personas van a mi consulta, por ejemplo, en la clínica de memoria, yo no diagnostico que tengan demencia en este punto. Vamos a hablar de demencia, que es la pérdida de las funciones mentales hasta tal punto que las personas necesitan ayuda para desempeñarse en sus actividades de la vida diaria. Pero hay otro punto más temprano, que es el deterioro cognitivo leve, que se refiere al punto en el que las personas o sus familiares están notando que hay un cambio. Ese cambio es real, ese cambio puede ser la mayoría de las veces en la memoria o en algún otro dominio cognitivo y todavía no se asocia con una dependencia a un familiar o a otro ser querido para desempeñarse en las funciones de la vida diaria. Y no lo llamamos deterioro cognitivo leve porque se refiere más al síntoma que ya se está notando pero que todavía no interfiere con la vida diaria. Para hablar un poquito de la historia específica del Alzheimer, esta es una enfermedad que se ha conocido ya por mucho tiempo y hemos aprendido a través de la investigación que una vez se manifiestan los síntomas de la enfermedad, han habido cambios en el cerebro que ya se han estado desarrollando hasta por 2 décadas antes. Por eso es que dice aquí que los cambios en el cerebro pueden empezar entre 15 y 20 años antes de que aparezcan los. Aquí en la diapositiva vemos a Auguste, que fue la primera paciente que fue diagnosticada con Alzheimer por el doctor Alzheimer en Alemania y ella fue una persona que tuvo enfermedad de Alzheimer de inicio temprano y fue de causa genética. Sin embargo, en ese tiempo todavía no se sabía. Lo que sabemos ahora es que el Alzheimer está causado por la acumulación de placas de beta-amiloide y ovillos neurofibrilares en el cerebro. Y esto es lo que forma en inglés lo que llamamos tangles and plaques, placas y ovillos neurofibrilares. Cuando estos se acumulan en el cerebro, es que los síntomas de la enfermedad manifiestan y la mayoría de las veces empieza en el lóbulo temporal, en regiones que están relacionadas con la memoria. Por eso es que cuando estas placas y estos ovillos empiezan a acumularse en el cerebro, el volumen empieza a decrecer. Ustedes ven, por ejemplo, en este lado, el cerebro de una persona normal que no tiene enfermedad de Alzheimer comparado con alguien que tiene enfermedad de Alzheimer en el que el cerebro se atrofia, se vuelve más pequeño. Por ejemplo, en esa región que está en círculo, vemos el hipocampo, que es una región muy importante para la memoria, en la que aquí casi que se ha formado un hoyo, porque hay pérdida de tejido debido a la muerte neuronal causada por estas placas y ovillos neurofibrilares. Volviendo a la parte más clínica, es importante entonces que cuando notamos esto en un familiar, en un ser querido o alguno de ustedes está experimentando problemas de memoria, es importante buscar ayuda profesional. Puede ser que su médico le haga un diagnóstico o que diga que se necesitan hacer más evaluaciones diagnósticas. A veces es necesario, por ejemplo, ir del doctor primario, ser referido a un especialista para tener una evaluación más a fondo. Y también a veces que no es tan sencillo hacer un diagnóstico en una primera visita y se requieren varias visitas de seguimiento para llegar a una conclusión específica.
Entonces la pregunta que la gente se hace es si necesitamos ir a ver al doctor, pero ¿a quién? ¿A dónde vamos? Entonces, usualmente lo primero es empezar con el doctor primario, con el doctor de cabecera, quien probablemente ordena unos exámenes básicos de laboratorio de sangre, a veces ordena neuroimágenes y pone un referido a un doctor, un geriatra, que es un doctor especialista en personas de edad mayor, a un psiquiatra, que sea un psiquiatra geriátrico, a un neurólogo, a un neuropsicólogo, que son las personas que se especializan en evaluación cognitiva y de la memoria, o a un neurólogo del comportamiento. O sea, hay muchos tipos de especialistas y en general el doctor primario va a ser capaz de encaminarlos a un referido, a una persona que esté en su sistema de salud y que pueda ayudar. ¿Cómo pueden prepararse ustedes para una visita? A veces es difícil porque ir donde consultar por problemas de memoria, obviamente que causa nervios y ansiedad, eso es normal. Entonces es importante estar preparado, ir con alguien en el que usted confíe, que le puede ayudar a tomar notas, alimentarse bien antes, llevar algo para escribir, llevar la lista de las medicinas que usted toma. Si es la primera vez que visita al médico, asegúrese que usted traiga todos los exámenes diagnósticos que le hayan hecho antes y vaya con un tiempo apropiado, llegar temprano, no llegar estresado o a la carrera. En la evaluación médica, como mencioné, puede que haya en pasos, que se haga una primera visita, una evaluación en la oficina y luego se determine que hay que hacer más pruebas diagnósticas, como vamos a hablar más adelante, y luego se venga una visita de seguimiento. Entonces, ¿qué pasa en esa primera visita? Obviamente el médico va a hacer preguntas sobre qué es lo que le preocupa, deme ejemplos de cuáles son esas dificultades que está teniendo con la memoria. También el médico va a hacer un examen físico general y un examen neurológico que es más específico para buscar si la persona no solo tiene problemas de memoria, sino también de pronto tiene otros cambios físicos que también ayuden a dar pistas acerca del diagnóstico. Es muy importante, por ejemplo, hacer neuroimágenes y hay varios tipos, lo que llamamos un CT scan o un CAT scan, una resonancia magnética o un PET scan. A veces es recomendado hacer una punción lumbar para tomar muestras de biomarcadores, por ejemplo, para la enfermedad de Alzheimer, que pueden ser muy útiles. Una evaluación neuropsicológica, que es cuando un neurólogo o un especialista como yo referimos a la persona que tiene problemas de memoria para una evaluación más detallada, porque eso nos permite diferenciar hasta qué punto esos cambios, digamos, están en el contexto de la persona o van más allá y son ya en un punto que de pronto sea más preocupante. También es muy importante revisar los medicamentos porque hay algunos medicamentos que sobre todo en personas mayores pueden causar un enlentecimiento, somnolencia y pueden interferir con la función cognitiva. También es muy importante evaluar la historia familiar, si alguien en la familia ha tenido diagnóstico de demencia o ha tenido problemas neurológicos y también se resuelve un número de cuestionarios. En cuanto a las imágenes diagnósticas, las personas se preguntan cuáles son esos tipos de escanes. Entonces, el más común es la resonancia magnética, el MRI por las siglas en inglés. Esa es la prueba más frecuente. Hay algunas personas que no se pueden hacer en el caso que tengan un marcapasos o que tengan una claustrofobia severa. Sin embargo, puede ser muy útil porque aquí vemos la resonancia de una persona normal. Esta es una foto de perfil, esta es la nariz y vemos el cerebro y vemos como, por ejemplo, todo el cerebro está llenando toda la cavidad intracraneana. O sea, por ejemplo, aquí no vemos una atrofia significativa, pero de pronto en personas con Alzheimer uno empieza a de tejido y volumen y ve que el cerebro se empieza como, digamos, como a encoger. Otro estudio que se puede hacer es un CT scan o CAT scan, que también puede ser útil y lo hacemos cuando hay una contraindicación para una resonancia. También la tomografía por emisión de positrones puede ser muy útil y para esta hay varios tipos. Un tipo es con una glucosa marcada que nos muestra cómo el cerebro está usando esa glucosa o si hay partes del cerebro que no la están usando bien. Dependiendo de qué partes del cerebro sean las que están afectadas, por ejemplo, si son los lóbulos parietales o temas que están relacionados con la memoria, puede ser indicativo que los síntomas son consistentes con enfermedad de Alzheimer o no.
También, como vamos a hablar un poco más adelante acerca de la investigación, ya tenemos maneras de detectar en vivo si estas placas de amiloide y de los ovillos neurofibrilares relacionados con el tau se están acumulando en el cerebro. Y la manera que hacemos eso también es con unos PET scan usando unos marcadores específicos. Entonces, si ustedes o alguno de sus familiares en un futuro desea involucrarse en investigación, es muy probable que alguna de estas investigaciones tenga como parte de hacer un PET scan. ¿Qué pasa cuando una persona está diagnosticada con Alzheimer u otra demencia? Es obviamente común que el médico haga unas preguntas muy detalladas, porque el objetivo es que nosotros buscamos algo que pueda ser reversible. Lo primero que queremos hacer es encontrar algo que podamos tratar. Entonces, por esto buscamos todos los problemas médicos que puedan interferir con la función cognitiva, como la memoria. A veces pueden ser, por ejemplo, efectos secundarios de medicamentos. Comunes que la gente usa son, por ejemplo, medicamentos para dormir. Y algunos de estos medicamentos para dormir pueden tener efectos muy sedantes, sobre todo en personas mayores. Entonces, a veces un cambio positivo puede ser ver al especialista para que recomiende otro tratamiento diferente para el insomnio y poder eliminar esos medicamentos que de pronto causan más deterioro cognitivo. Otros problemas médicos que pueden estar asociados también con pérdida de la memoria incluyen, por ejemplo, enfermedades de la tiroides, o si alguien tiene infecciones, deshidratación, fatiga. Otras cosas que sí no importar aquí es, por ejemplo, si alguien tiene problemas del sueño, uno muy común que es la apnea del sueño, en que la persona ronca de noche y a veces se despiertan como ahogados pidiendo más aire, porque hay tratamiento. Y la apnea del sueño se puede tratar con una máquina que ayuda a respirar mejor en las noches y mejora la oxigenación cerebral. Esto en las personas que no tienen tratamiento para la apnea del sueño puede asociarse con más deterioro cognitivo, y si lo tratamos es algo que puede ser más prevenir ese deterioro cognitivo en el tiempo. Asimismo, auditiva es muy importante usar los audífonos o pedir una valoración para ver si se necesitan, porque las personas que tienen pérdida auditiva también tienen más riesgo de deterioro cognitivo en el tiempo. También las personas que tienen una enfermedad de Alzheimer o como la demencia, no solo tienen pérdida de la memoria, sino que también pueden tener cambios comportamentales, y estos incluyen que a veces se ponen más irritables, ansiosos, más nerviosos. También pueden haber cambios en el estado de ánimo, como sentirse más deprimido, empiezan a ser más apáticos y a estar un poco más retraídos, como a tener más aislamiento social, problemas del sueño y a veces tener menos interés y menos motivaciones en hacer cosas fuera de la casa. Aquí, para resumir, es muy importante que cuando se llega al punto del diagnóstico, tenemos que saber que no están solos, porque tenemos esta diada que es el paciente que está sufriendo con la enfermedad, pero también tenemos a su cuidador. En la mayoría de las veces, las personas que cuidan es un familiar. Y esto pasa en los latinos, que cuidador, pero ¿quién es un cuidador, no? Yo soy la hija, soy la esposa o es mi abuelita. Esta es mi labor. En general nos referimos al término de cuidador a alguien que toma esa responsabilidad de tomar los cuidados de esa persona, recordarle que toma las medicinas, llevarla a las citas y que toma como esa responsabilidad. Asimismo, se forma como un ecosistema porque la persona empieza a necesitar más de su equipo médico, y no solo de eso, sino también de un sistema de apoyo. Entonces dijimos que la evaluación inicial incluye la detección, que ojalá pueda ser temprana, con una historia, con una evaluación que sea apropiada. Y aquí voy a hacer una pausa para decir que nosotros los latinos desafortunadamente experimentamos inequidades en el sistema y en el cuidado de salud relacionado con la demencia y los problemas cognitivos. Son muchas las causas y nosotros sabemos que hay problemas que son sistémicos, relacionados con el acceso a salud,
También otras de las causas, digamos, que puede ser nuestra visión de las cosas, en como yo mencionaba antes, que algo lo vemos como normal, como que es parte del envejecimiento, pero prestar atención, abrir los ojos y darnos cuenta que a veces estos cambios no son normales y que debemos buscar ayuda. Y asimismo los motivo a participar en investigación para que podamos aprender más y estar representados. También hay que hacer una evaluación continuada. Cuando la persona está diagnosticada, ese no es el fin. Obviamente esta es una enfermedad que es crónica, progresa. Entonces hay unas visitas que son seriadas cada 6 meses con el médico para revisar los medicamentos, los síntomas que la persona tiene, o si se requiere el tratamiento psiquiátrico como la depresión, la agitación o a veces las alucinaciones. También hablaba del cuidador, que es esta persona, este familiar, este ser querido que está dando tanto cuidado. Para ellos también se presentan dos caras de la moneda. Una que es positiva en el sentido de que la gente siente que está prestando un servicio, haciendo algo bueno por su familiar. Y otro aspecto que también es difícil porque es brindar tanto cuidado, pero también necesita tiempo, dedicación, entrega, paciencia y una serie de habilidades que de un momento a otro se ve enfrentada. Entonces a veces el cuidador experiencia cambios, digamos, también en su estado de ánimo debido a aumento en el estrés. Y es importante tener en cuenta que es importante buscar educación acerca de la enfermedad, ayuda para tener acceso a recursos locales y terapia individual. Y todo eso puede ser con el mismo médico que esté tratando a la persona que tiene el diagnóstico de demencia. También el sistema psicosocial de tener supervisión, revisar que la persona esté segura, que no haya peligro, y todo lo que tiene que ver con la planeación financiera, actividades físicas, ejercicios, dieta sana. Vamos a hablar un poquito más de eso. Y aquí es donde viene a colación estas guías que el Centro de la enfermedad de Alzheimer de Massachusetts ha desarrollado estas guías para el diagnóstico, guías para el tratamiento, guías para el manejo y hay una serie de guías en las que les vamos a dar la información de cómo tener acceso a ellas que proporcionan más información para todo esto y que pueden ser muy útiles. Gente me hace muy comúnmente y que probablemente ustedes se pregunten, pero ¿cómo podemos prevenir la pérdida de la memoria? ¿Cómo podemos prevenir la demencia? Entonces yo quiero gastar algunos minutos hablando de este tema. Y por eso puse ahí los cerebritos haciendo ejercicio, comiendo saludable, meditando, cuidándose del estrés, porque todo esto es muy importante. Lo primero es ayúdele a su cerebro a estar activo. Así como decimos mente sana en cuerpo sano, es verdad. Haga ejercicio. El ejercicio cardiovascular se ha demostrado ya mucho y hay evidencia que ayuda a proteger la memoria, no solo en la gente sana, sino también en las personas que tienen deterioro cognitivo leve, o sea, que ya están presentando síntomas, ayuda a preservar la memoria por un tiempo más largo. Entonces, hacer ejercicio vale la pena, ser activo. No tiene que pensar que tiene que ser más atléticos, ir al gimnasio, correr una maratón, pues eso está muy bien, pero podemos empezar por tomar unas caminadas, tener un estilo de vida saludable, participar en actividades de grupo, si les gusta hacer el estiramiento, la zumba, o salir a caminar al parque, caminar al perrito, o si lo que pueden hacer es moverse en la medida de lo posible. A veces no es caminar lo que pueden hacer porque tienen dolor de rodilla o dolor en alguna otra parte del cuerpo, entonces puede haber otras actividades que se ajusten, como nadar o la bicicleta estática u otras cosas. También es importante estar activo, socialmente activo, ir a grupos, por ejemplo, la gente que pertenece a los senior centers, a los programas de adultos, eso es algo maravilloso porque permite este contacto social, esta estimulación, que es muy importante también para proteger la memoria. Alimentación saludable y aprender, por ejemplo, cosas nuevas, un instrumento, un lenguaje, hacer un juego diferente, cosas distintas.
En cuanto a la actividad física, como había mencionado, no solamente mantiene los músculos y las articulaciones saludables, un peso adecuado los va a ayudar a dormir mejor, también ayuda con el estado de ánimo y los va a ayudar a pensar mejor. Entonces el ejercicio paga por donde quiera que lo miren. Como hablamos, hay muchos tipos, incluso hay actividades de hacer, por ejemplo, yoga en la silla o zumba o un video en el televisor y hacer ejercicios, o si es una actividad al aire libre, si el clima lo permite, sería excelente. La idea es hacer 30 a 60 minutos de ejercicio aeróbico, ese que le sirve a uno a la frecuencia cardíaca 3 a 4 veces a la semana para disminuir el riesgo. También, como hablamos, puede ser que tengan una bicicleta estática o una máquina en la casa, vístanse cómodos y también hidrátense bien. No recuerden mucho tomar agua. También pueden ser ejercicios dentro de la casa, así la persona tenga incluso dificultades de la movilidad. Cojan el caminador, darle que salir con alguien. Obviamente es importante prevenir caídas, ¿cierto? Ser muy consciente de las dificultades que hay y hacer todo lo pertinente para que esto no suceda. Entonces, por ejemplo, hay otro tipo de ejercicios, hacer ejercicios de estiramiento y relajación, caminar, como mencioné, por ejemplo, los hidroaeróbicos, el tai chi puede ayudar con el balance, entre otros. En cuanto a la alimentación saludable, obviamente, bueno, ahí hay una foto de comidas muy saludables y yo sé cómo nos gusta comer a los latinos, nuestras comidas tan ricas. Probablemente nuestra alimentación a veces pudiera ser un poco desbalanceada en el sentido de que tendemos a comer de pronto más carbohidratos o comidas que son fritas y pues que son muy ricas, nos recuerdan a casa, pero que es importante ser consciente en introducir tipos de alimentos que sean más saludables, como introducir las frutas y las verduras, por ejemplo, una ensalada o un vegetal cocinado y mezclar eso con los otros tipos de comidas. Por ejemplo, comidas que son saludables son los granos integrales, el arroz café o el pan que sea entero, los vegetales de hoja verde, comidas que de pronto sean más baja en grasa, evitar el alcohol, las azúcares refinadas, ¿cierto? Las cosas muy dulces, yo sé que son ricas, pero tratar de evitar que esto sea lo más frecuente que estamos comiendo, las carnes rojas y las grasas saturadas. Hay otras cosas que también son importantes para la salud mental y el bienestar físico. Estas incluyen mantener su vida social, mantenerse estimulado, estar en un grupo, visitar a su familia, llamar a la gente que quieren, participar en actividades, ser voluntario, reírse, meditar y manejar el estrés, salir a la naturaleza, hacer cosas creativas. Y con esto termino las cosas que quería explicarles hoy. Quiero hacerles en este momento una invitación a todos los que nos están viendo, a ustedes en su casa, a sus familiares, a sus conocidos. Nosotros queremos incluir latinos, así como usted, como yo, que hablamos español, que tenemos nuestra cultura en la investigación, que nos ayude a encontrar factores protectores, factores de riesgo y una manera para encontrar específicos que incluyan a los latinos. Los invito a participar en nuestro estudio. Tenemos un grupo de estudio de la memoria y el envejecimiento. Estamos invitando a todas las personas que hablen español, que sean mayores de 50 años y que deseen participar con nosotros en el Centro para la Investigación de la Enfermedad de Alzheimer en Massachusetts, en un estudio en el que hacemos evaluaciones de memoria, imágenes y un seguimiento en el tiempo. Y los invito a que se comuniquen con Roberto Obregón García al 617-726-5501 para obtener más información y para saber si de pronto están interesados. También nos pueden escribir. Estas son las series de guías que hemos desarrollado en el centro que pueden ser muy útiles. Este es el website www.madrt.org y les agradezco muchísimo su participación hoy. Abrimos para cualquier inquietud que tengan y pueden mandar cualquier inquietud en español también a Paola Garza a este email.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lili, por tu presentación. Antes de que vayamos a la sesión de preguntas y respuestas, quiero brevemente introducir a una persona que siempre nos está apoyando muchísimo también en nuestro centro. Ella se llama Leonor Buitrago. Ella es gerente de diversidad y alcance de la comunidad en la Asociación Nacional de Alzheimer en la zona de Massachusetts y de New Hampshire. Ella nos va a hablar brevemente sobre los programas y servicios disponibles que también tienen en español para los cuidadores de personas con Alzheimer y el público en general. A ver, Leonor está por aquí. Te voy a Sí. poner listo. Gracias, Leonor. Gracias, Paola, y excelente la presentación de la doctora Ramírez, muy completa. Yo simplemente quería mencionar algunos de los servicios que tiene la Asociación de Alzheimer que para apoyar a las familias que viven con esta enfermedad, porque realmente esta es una enfermedad que afecta a toda la familia. Y como la doctora Ramírez mencionó también específicamente al cuidador, y hay que cuidar del cuidador, ¿sí? Entonces, por eso ofrecemos una línea de ayuda que funciona a las 24 horas. El número lo voy a colocar en el chat, pero es 800-272-3900, donde las personas pueden llamar específicamente los cuidadores, especialmente porque a las 2 de la mañana se puede presentar una situación que la persona como no distingue entre el día o la noche, puede pensar que ya es de día y de pronto quiere desayunar o almorzar o reclama por alguna situación o no está confortable o cualquier tipo de conducta que presente, pueden llamar a cualquier hora. Tienen apoyo también referidos a servicios en la comunidad. Por ejemplo, si el familiar necesita más ayuda un poco más adelante en la enfermedad con la comida o las actividades diarias y el vestirse, el poder alimentarse a sí mismo, dependiendo de cómo va avanzando la enfermedad, hay servicios disponibles y en la línea de ayuda pueden encontrar información sobre este tipo de servicios. Igualmente ofrecemos grupos de apoyo, hay grupos de apoyo en español en este momento, charlas educativas y oportunidades de involucrarse. La doctora también mencionó que era importante la participación social y una de esas oportunidades que mencionó era hacer un voluntariado. Y nuestra organización ofrece también esa oportunidad, ya sea en alguno de los eventos que tenemos, como la caminata por el Alzheimer, o también entrenamientos para hacer charlas en la comunidad sobre los síntomas de Alzheimer y otros temas. Bueno, solamente era eso. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Leonor, por estar aquí. Y Christine, I think we can stop the recording.